The Ghost Next Door. Bueno, The Ghost Next Door. No sé. Siento un poco. O sea, como en este punto regresé a los libros de R.L. Stein y de Escalofríos después de un rato. Y. No lo sé. No sé si en algún momento voy a como a leer tantos como tan pronto como al principio. Y además tengo otras cosas que leer, pero está bien. Me gusta la portada una vez más, o sea, con estos libros. Me agrada que hay como suficiente misterio. Todas las portadas, o sea, se ven como amigables, hay una especie, o sea, de fisheye lens aquí, o sea, que distorsiona un poco la imagen. Eh, pero también, o sea, solamente ver los pies. Entonces creo que es una forma como muy creativa de como mantener un poco el misterio y la incertidumbre que presenta la historia y el giro dramático. Eh, o sea, yo no perdono giros, entonces, o sea, pero la portada, o sea, si alguien quiere como leer sin ver este video, o sea, pues mantiene este misterio. Porque no se distingue, o sea, como género o sexo a partir como de, pues, estos pies y fracciones de piernas. Eh, entonces creo que lo solucionaron bastante bien, o sea, con esta imagen. Y me agrada que tiene esta referencia noventera, muy específicamente como noventera. Ochentera noventera. There's a strange new kid on the block. Entonces, no sé, o sea, la mayoría creo que de los, de los slogans o de los taglines con los que vienen estos libros, no, creo que, o sea, no tienden como a hacer una referencia tan específica, o sea, a la década como de a ver qué estaba de moda, o algún disco, o una banda, o una película, pero, de no, o sea, son muchísimos, entonces, son muchísimos libros, todos tienen como estas cosas. Me pregunto cuál habrá sido como también la referencia más reciente que habrán hecho en algún, bueno, o sea, incluso, digo, los libros de escalofríos existen hasta la fecha, entonces no sé si hay, o sea, pues alguna cosa, eh, como cuál es la referencia, o sea, como más reciente que han hecho, no sé, ¿no? O sea, Lady Gaga, o sea, These are the strangest things, o no sé, o sea, pero no importa. Y me pregunto cuál va a ser como la más reciente que yo me voy a encontrar, ¿no? O sea, en estos libros. Pero, no sé, o sea, la de atrás también me agrada. How come I've never seen you before? O sea, es como de, porque eres un fantasma, claro. Como sea. El giro, de hecho, me parece bastante obvio desde el principio, desde que inicia la novela. Y obviamente, o sea, ya había visto, o sea, este libro tiene una adaptación en la serie de los noventas, también recuerdo eso, recordaba, o sea, desde antes de conocer como el libro, todo, pero incluso creo que si no has visto la serie de los noventas, pero ya has leído los libros anteriores de R.L. Stein hasta este punto, y bueno, también si has leído y visto otras cosas, dependiendo también como de tu edad y cultura general, creo que en este caso, o sea, sí es muy evidente cuál va a ser el giro, porque inicia con una secuencia de sueño, lo cual me parece interesante, porque ya hemos visto secuencias de sueño en otros, en otros libros de escalofríos. Y el principal, o sea, como que recuerdo, no sé si ha sido el único, es el de Say Cheese and Die. Y está, o sea, digo, un poco como innecesario ahí porque, o sea, realmente la historia se desarrolla como de la misma forma, más o menos, o sea, sin la secuencia, o sea, sí está creepy, está padre y todo, pero es un poco como una forma de escalar de forma segura el riesgo de la historia.
sin que tenga que suceder como en la vida real o en la diégesis de la novela. O sea, un poco sí forman parte, pero es como metadiegético, ¿no? O sea, como de sí pasa, pero, o sea, pasa en la imaginación de uno de los personajes. En este caso, es curioso porque es un recurso narrativo recurrente, o sea, que aparece unas 3 veces en la novela, lo cual creo que también como por la extensión de la historia, 3 veces funciona bien y cumple, ¿no? O sea, la regla de 3, de introducción, reforzamiento y payoff, o sea, que realmente es la primera, o sea, la que más importa en este caso, creo, pero también funciona, o sea, como, o sea, las reapariciones de sueños más adelante sirven un poco también para disfrazar el primero, o sea, en donde se está incendiando su casa y puede ver, o sea, como, y hay una buena descripción, o sea, como del incendio, ¿no? Y de su espejo y de las cortinas o sea, nos quedamos un rato en esto y después es como, o sea, todo fue un sueño, lo cual también es un poco como jugar, tal vez, podría ser jugar con la expectativa de un lector de Escalofríos, tal vez un lector más infantil, no sé, un lector en los 90s, en donde podrían pensar como, ya sé que el primer susto, o sea, nunca es un susto de a de veras, ¿no? Porque estamos iniciando la historia. Entonces siempre es, o sea, o una ardilla, o sentí una mano, o sea, sobre mi hombro, es como de que, es mi mamá, o sea, o mi hermano, mi hermana, y nunca es como algo serio. Y esto toma un poco como tal vez esta seguridad, o podría tomar esta seguridad del lector, en donde ya sé que esto pues no puede ser así, o sea, como porque estoy, o sea, no puede ser de verdad, o no puede ser un susto en serio porque estoy empezando, y resulta que sí lo es. Entonces, cuando empieza la historia, esto es como, o sea, está muerta este personaje, porque, o sea, esto va a regresar eventualmente, y va a ser como de, ella es el fantasma next door, ¿no? Y si es así, pero de nuevo, o sea, reaparecen como otros sueños en donde parecen, o sea, como restarle veracidad a este, o sea, porque es como, ok, soñé con un incendio y todo está bien, ¿no? O sea, no fue real. Sí menciona un poco como de que, no fue real y está bien, está contenta como ese, porque pues no me morí, entonces como, tal vez un poco, o sea, demasiado mencionado, pero no tanto, o sea, también como que siento que lo abandonan bastante pronto, entonces no tratan como tampoco de repetir tanto como no fue real, no fue real, no fue real, sí fue real, ¿no? O sea, lo suficiente creo que está bien, ¿no? O sea, se alegra porque fue un sueño y ve a su mamá, la abraza. Es un poco curioso, o sea, que su familia aparezca, no esperaba eso. Tiene unos hermanitos y un papá, o sea, que realmente creo que no contribuyen a nada. O sea, digo, te dan como un sentido de familiaridad, o sea, tiene o sea, no es una niña de 12, 13 años que está viviendo sola en una casa, pero al mismo tiempo, o sea, dramáticamente no aportan mucho. Eh, Tiene bueno, y más adelante, de hecho, o sea, hay un giro que, bueno, hay un sueño que es como de, no, o sea, pues no fue real, el primero tampoco, o sea, ya deja de preocuparte, y luego resulta que también se cumple. Este, pero en fin. Ah, y creo que de hecho juegan bastante bien como con esta idea de, o sea, de tratar de ponerte como estas pistas falsas, o sea, sobre quién es el fantasma, ¿no? O sea, hay un niño que conoce la protagonista, que es bastante agradable, ¿no? O sea, se revela al final que estamos como viendo la historia a partir del fantasma, lo cual es divertido, ¿no? O sea, no es como de, uy, me encontré este fantasma y somos amigos, es como de, es que ella es el fantasma, ¿no? O sea, como tú eres el fantasma, ¿no? Un poco. Porque estás con ella, estás viendo todo desde su punto de vista. Eh, y el vecino que conoce, o sea, menciona que le llama la atención, o sea, es pálido, o sea, como muy, muy blanco, como fantasma, y también se establece que como parte de su personalidad es algo arriesgado el niño, ¿no? O sea, entonces
se sube al techo de su casa y como que, o sea, parece que se va a caer y que siempre está, su madre siempre le está diciendo, ¿no? O sea, que es a real Daredevil o algo por el estilo. Entonces, que es muy temerario y así. Entonces, es como, ok, o sea, tendría sentido si este niño así es como murió, ¿no? O sea, estaba jugando, haciendo alguna estupidez y terminó en su muerte, ¿no? Y resulta que no, pero hay, o sea, como un poco este contexto, o sea, que te hace pensar también, o sea, que si ella piensa, si la protagonista piensa que es un fantasma, como que tiene suficiente para creer que, pues incluso, ¿no? Una causa de muerte un poco generalizada, pero aún así, ¿no? Debió ser algo como esto. Eh, Me agrada que en esta creo que es la primera vez también hay un elemento, ya hemos visto personajes creo que tienen que escribir cartas con, por ejemplo, el campamento y descríbele una carta a tus padres, diles cómo te está, te vas a sentir mejor, ¿no? Y todo. Pero creo que esta es la primera vez que tenemos dos voces narrativas y descriptivas en la misma novela. Porque la voz que nos cuenta qué está pasando es la de R.L. Stein, no es la protagonista, ¿no? O sea, entonces es de nuevo es este narrador externo que sabe todo lo que está pasando, pero no forma parte de la historia. Y luego tienes estas cartas donde ella habla, o sea, es como, pues, digo, es un verano un poco pesado, un poco lento, también no hay nadie, todos, o sea, mis amigos están como en visitas familiares o de campamento, y le escribe especialmente a una amiga, ¿no? Se espera que otros le escriban, pero le escribe un par de veces a su mejor amiga, y es un poco agradable, o sea, ver como, o sea, realmente se siente que no cambian las voces, excepto porque una es en tercera persona, que dice, Hannah salió de su casa, a jugar en el patio o lo que sea, y la otra es como, o sea, salí esta mañana a jugar en el patio de mi casa, ¿verdad? Entonces, realmente, o sea, no hay como o sea, creo que el único elemento para mí, o sea, como notable de cuándo es el narrador de la novela y cuándo es la voz de la protagonista. Realmente creo que no se sienten tan particulares. No lo sé, o sea, digo, sí describe un poco también, o sea, por ejemplo, sus emociones, ¿no? O sea, este. eh, el narrador omnisciente, o sea, puede decir que Hannah, así como de sintió, o sea, cómo le palpitaba aceleradamente el corazón y otras cosas, ¿no? O sea, pero, o sea, pero no es un narrador que se preocupe como de, ay, me asusté, o sea, porque creí que sí se iba a morir, o sea, no es eso, ¿no? Pero la protagonista sí puede hacer ese tipo como de señalamientos, entonces, sí menciona, ¿no? O sea, como de, pues, o sea, ¿por qué no me has escrito? ¿No? O sea, creí ya o sea, todos los días, que han pasado, no me ha llegado nada, aún así, ¿no? O sea, pues, yo, o sea, me lo estoy pasando tal, conocí a un chico que se acaba de mudar, esa casa que ha estado vacía, todo entonces, no sé, aún así me parece llamativo, porque nunca ha habido, o sea, una novela de escalofríos en donde cambiemos, por ejemplo, de perspectiva de un personaje a otro o algo así, ¿no? O sea, como de un narrador omnisciente y después, o sea, por momentos a una narradora protagónica, ¿no? O sea, que es activa dentro de la historia. Eh, y hay, por ejemplo, o sea, sí un par de cosas que me llamaron la atención. Como siempre en estas historias. Me gusta que hay un momento, o sea, Hannah conoce a Danny, que es el vecino, y se llevan bien, o sea, platican, es como, hay alguien de mi edad, o sea, con el que puedo pues, pasar el rato, o sea, ya todos se fueron. Entonces, o sea, y se conocen, hay un poco de extrañeza, donde estudias, yo voy a esa escuela, como nunca te he visto, etcétera. Pero hay un punto, o sea, Hannah sospecha sobre Danny y concluye que debe ser un fantasma.
Entonces, hay un punto en el que se pregunta, le tengo miedo a Dani. Y concluye que sí le tiene miedo. Un poco, ¿no? O sea, no sé, o sea, qué va a pasar, qué intenciones tiene, etcétera. Y creo que no es realmente explorada, o sea, esa idea. Ojalá tal vez en el futuro R.L. Stine la retome. Pero creo que sí es, o sea, interesante como esta idea o sea, y ya ha habido como cosas similares, ¿no? O sea, también en este Out of the Basement. Pero o sea, es distinto. En Basement es o sea, el padre ya actuó extraño, ya sospechan de él, ya lo sienten distante, ya como varias cosas. En esta es presentar un personaje, desarrollar escasamente, pero aún así desarrollar una amistad y luego la protagonista se pregunta como, o sea, replantearse al personaje, ¿no? O sea, al otro, a la otredad. ¿Le tengo miedo o no? Y realmente es muy poco, o sea, lo que hemos pasado, cuando se hace esta pregunta, es muy poco lo que hemos visto de los dos como amigos. Y ha sido también, o sea, pues bastante superficial, o sea, bastante poco significativo. No ha habido como ya compartieron, o sea, este momento, experiencias, no juegos, meterse en problemas, alguna cosa, no hay eso, ¿no? O sea, entonces incluso también como pensar en si le tiene miedo o no, es como pues es que conoces bastante poco, o sea, sobre este personaje, ¿no? Tal vez, o sea, si debas, como que todavía no ha pasado suficiente tiempo ni suficientes cosas como para sentir que la protagonista ha bajado sumamente su guardia y de repente hay algo que le llama la atención y tiene que levantarla otra vez, ¿no? Pero está en esta duda entre, o sea, bueno, pues es que ya es alguien que conozco que aprecio, que quiero incluso, ¿no? En quien confío. Y pues no sé si ya no, por tales circunstancias. Entonces siento que es una idea, o sea, que me gustaría como ver más desarrollada, tal vez nunca en Escalofríos, pero como que pues está divertido, ¿no? O sea, alguien que conoces, en quien confías, y luego a quien temes, o sea, o por lo menos preguntarte si deberías temer. Entonces, o sea, creo que eso es también como una cosa un poco intensa, si se planteara como correctamente, o sea, pues para cualquier lector infante, ¿no? O sea, que se encuentre con, pues es que tengo amigos, ¿no? O sea, y tengo amigos pues con las personas con quien me llevo bien y confío, es como voy a tenerle miedo a un amigo, ¿no? Y es como pues a veces tal vez deberías preguntarte esto. En fin. Y hay un momento, por ejemplo, o sea, hay también este elemento que, o sea, bueno, no está segura, o sea, si es un fantasma o no su vecino. Porque también es como, o sea, le contó historias de terror a sus hermanitos y, o sea, sus papás le dicen como de que algún día tu imaginación, o sea, pues te va a asustar y todo. Y es como tal vez es eso, ¿no? Tal vez me estoy yo asustando sola y no hay nada como lo suficientemente eh, como infranqueable que no pueda, o sea, de alguna forma explicarse, ¿no? O sea, con que es su imaginación. Y está malinterpretando cosas, ¿no? Sombras de árboles y cosas que pasan y, o sea, como que parece que se desvaneció en el aire y, o sea, pero no lo vio desvanecerse en el aire, ¿no? O sea, es que, bueno, o sea, pues tal vez simplemente como que fue muy rápido a su casa, dio la vuelta, no sé, ¿no? O sea, entonces, pero como que de alguna forma todo puede explicarse con malentendidos, ¿no? O sea, y no con que es un fantasma. Y o sea, digo, también una idea interesante de, bueno, o sea, es que todo eso, o sea, el título dice fantasma, pero ¿qué tal que no es un fantasma? Eh, y son solo sus sueños y su imaginación y percepción errada. Pero después, o sea, sí hay como esta, porque además, o sea,
Me gusta, o sea, que introducen, por ejemplo, este elemento de la madre de Dani. Y le habla y no voltea. Y toca la puerta y alza la voz y todo. Y no voltea, ¿no? O sea, y no le escucha. Y es como, pues debe ser porque ya no está aquí, ¿no? O sea, es una fantasma. Es un poco una conclusión un poco curiosa, especialmente porque, o sea, Dani sí la pudo escuchar, ¿no? Entonces, o sea, si estás asumiendo que él es un fantasma, entonces, ¿por qué él sí te escucha, ¿no? Y por qué él sí te ve y ella no. Entonces, no debería ser consistente, ¿no? O sea, si es porque ella es un fantasma, pues entonces, o sea, ¿qué onda con Dani? Pero, ok, o sea, hay una explicación para eso. La madre es sorda. Y no le gusta, o sea, que la gente sepa, nadie sabe, en general, o sea, la mayor parte de las personas nunca se enteran que es sorda porque es muy buena leyendo los labios. Y al parecer no suena extraño cuando habla. Eh, entonces, bueno, o sea, porque no nació sorda, o sea, también fue una infección que se desarrolló, etc. Pero el punto es que, ok, esta conclusión a la que había llegado, pregunté y resulta, o sea, que pues tiene una explicación muy fácil, ¿no? O sea, no es porque sea un fantasma. Y como que eso pone en duda todo lo demás que hemos visto, ¿no? O sea, es una aclaración de uno nada más de los elementos, pero como que si ya estaban un poco en duda los otros, las otras cosas extrañas, pues es como, tal vez todas las demás, o sea, han sido solo imaginación, ¿no? Y, y creo que es un punto como curioso en donde estar, o sea, para una novela de terror. Tal vez todo es como la misma paranoia, ¿no? De la protagonista, pero inmediatamente después, o sea, regresa esta sombra que ha visto como a lo lejos y todo, y le habla. Y es como, aléjate de Dani, y no sé qué, y le brillan los ojos en rojo intenso, y es como de, no, o sea, pues, o sea, sí hay fantasmas, ¿no? O sea, o sí hay cosas, sí hay elementos sobrenaturales. Y es como un poco lo decepcionante, o sea, es como todo lo sobrenatural pudo haber sido natural. Y luego es como de, no, pero sí hay cosas sobrenaturales, ¿no? Entonces tal vez todo eso sí era sobrenatural, solo la madre era explicable. Y no lo sé, o sea, como que no... O sea, siento que me hubiera agradado, o sea, que lo estiraran un poco más, ¿no? O sea, que la protagonista pudiera dudar y reflexionar y tal vez desmentir incluso, o sea, algunas cosas o otras cosas, no sé. Pero sí es como muy inmediato de, bueno, o sea, pues ya esta duda, esta posible encrucijada mental por la que tenía que pasar, o sea, pues ya no, o sea, se confirma como ya inmediatamente. O sea, sí hay que temer porque hay cosas raras. Eh, y la revelación de ella como fantasma no me agrada. No me agradaba en el episodio. Y no es mejor, es distinta, pero no es mejor en la novela. O sea, y tiene el mismo problema. O sea, en este caso se están jugando fútbol. Y ella, o sea, Dani se tropieza con la pelota y ella la puede patear y Dani cae, ¿no? O sea, intentando patear la pelota, o sea, se tropieza y después es como de gol para Hannah y no sé qué, ¿no? No lo dice así, pero aún así es como de, bueno, ayúdame a levantarme y lo toma de la mano y lo atraviesa. Y luego toca como su pecho, así de que eres un fantasma, de tú eres un fantasma, ¿no? O sea, y lo atraviesa y se da cuenta de que ella es la fantasma. Y no entiendo esa lógica. De hecho, creo que es una lógica pues equivocada. O sea, de eso no debería como convencerla de que tiene razón, es fantasma. Pero no debería como convencerla de que es un fantasma. Porque suponiendo que no lo fuera y que Dani es el fantasma, pues tiene sentido que lo atraviese. O sea, es como si ella fuera Cristina Ricci y está jugando con Casper, que casualmente, o sea, digo, tiene piernas y puede patear y todo. O sea, y Casper se cae y le dice, ayúdame a levantarme. Si Cristina Ricci, Kat, tratara de levantar a Casper, probablemente atravesaría su mano. Y si Casper le dice,
me atravesaste, tú eres un fantasma, ella podría decirle, tú eres un fantasma, y atravesaría a Casper. Entonces, o sea, esto no tendría como por qué desmentir, o sea, su hipótesis de que Dani es un fantasma y ella es la viva. O sea, aún así, bueno, o sea, tiene razón, va a su casa y no entra, tiene miedo de entrar y escucha como unos vecinos, ¿no? O sea, de que, ay, ¿qué le pareció a tu primo? La que, no, pues es muy pequeña, ¿no? Qué lástima, o sea, hay tanto tiempo, o sea, que no se ha habitado, desde que la reconstruyeron porque se incendió, hace 5 años y, o sea, ahí tienes como tu dump de... Stein, o sea, realmente creo que o sea, no lo sé, o sea, creo que no es tan malo el exposition en este caso como lo ha sido en otros, pero aún así, o sea, como que no es bueno. Es bueno construyendo este misterio y puede dejar, o sea, elementos como el hecho de que, o sea, no conoce a este vecino, van a la misma escuela, pero nunca se han visto, no conoce ella a los amigos de él no conoce a los amigos de ella. Entonces, o sea, es bueno para plantear misterios y sembrar dudas, pero creo que no es bueno para dar explicaciones, o sea, porque siempre son como estos extensos o más o menos extensos monólogos en donde es como de, y aquí lo voy a explicar todo. Entonces, como que no puedo, o sea, de la forma en la que siembra estas dudas, como que no se le da, parece, o por lo menos no hasta ahora, o sea, dar como elementos y que al final haya como gran revelación como única que le dé, o bueno, no sé, o sea, que como no tan extensa que le dé sentido o recontextualice todo lo demás. Un poco sí, pero siempre es como contar esta otra historia que interrumpe la historia que estamos viendo, ¿no? O sea, porque es algo que sucedió normalmente, o sea, en el pasado. Creo que probablemente la peor sigue siendo la de la de Welcome to Dead House en la primera, en el primer Escalofríos. Pero aún así, y en esta como que, ok, o sea, sí se siente más como una conversación, pero también se siente sumamente conveniente que, o sea, en este punto en el que ella se siente o se identifica fantasma, se tope con vecinos que estén hablando de la casa y que se incendió y piensa, mi sueño no fue un sueño, sí ocurrió, y, o sea, no lo sé, o sea, sigue siendo como bastante malo para plantear, o sea, estos expositions, ¿no? O sea, en donde ojalá estuvieran como un poco, como más disfrazados o mejor integrados, o sea, en los eventos, pues, narrativos. O sea, también un poco, no es tan agradable, creo. Digo, es válido y tiene sentido un poco. O sea, de nuevo, es como muy, es una coincidencia, es muy conveniente, pero eh, o sea, Hannah no descubre nada de esto ella misma. Entonces, simplemente se topa con las respuestas. O sea, después de sí ser un personaje activo y encontrarse a Danny, seguirlo a escondidas, acosarlo. Y finalmente, o sea, confrontarlo, preguntarle y después como de no, o sea, pues esta es una idea loca, o sea, como de, olvídate de esto, Hannah, ¿no? O sea, ¿cómo has estado? Y, todo, y después ya se topa con la información, o sea, pero ok, o sea, no obtuvo la información de, ¿eres un fantasma? Sí, soy un fantasma, o digo, de hecho, sí le dice como de, sí, claro, o sea, pero pues está jugando. Eh, pero se encuentra con la información después, como consecuencia de haber ido a buscar a Danny, de confrontarlo. Entonces se siente un poco como, ok, o sea, fue un poco casual porque se cayó y le dijo, ayúdame. O sea, si él se hubiera levantado solo, pues no se habría enterado, ¿no? O se habría tardado más. Pero igual como que se siente que está lo suficientemente ligado como a esta decisión y toma de acciones de la protagonista. Pero esto, o sea, fue a su casa y no quería entrar y no lo sé, tal vez si hubiera visto su casa,
Bueno, o sea, sí, un poco, o sea, la vio vacía, pero que hubiera como armado más un poco, o sea, las piezas en lugar de que casualmente, o sea, pues se encontró con alguien que se sabía toda la historia y en ese momento decidió contarla toda. Entonces, no me agrada como lo pasiva que es en ese momento, o sea, como pues tan importante, tan crucial. Eh, uf, ¿qué más? Bueno, hay una explicación, por ejemplo, o sea, sí me agrada de que a veces no es algo como creo que lo hayamos visto tan lo suficiente, o sea, y un poco, o sea, está como un poco escondido, no lo sé, o sea, tal vez como en el subtexto, esta cuestión de que dice, por eso el verano se siente que está pasando tan rápido y tan eterno al mismo tiempo, y es como se sentía que estaba pasando tan rápido y tan eterno, o sea, supongo más o menos, o sea, esta cuestión de qué vas a hacer hoy, y supongo que está nada más como pasando el rato, todas estas vacaciones, porque no hay nadie, no lo sé, o sea, como que esa todavía la puedo aceptar más, pero, y es como porque han pasado 5 años desde que pasó eso, y ella, o sea, pues, para ella sigue siendo el mismo año, ¿no? O sea, tiene como 12 13 años la protagonista y debería tener ya pues 17, ¿no? O sea, o algo así. Eh, en fin, Y sí dice como de que hay momentos en donde como que fluyo como en la realidad y otros donde soy como más sólida. Y es como, bueno, o sea, eso no sabía que se sentía a veces más sólida o a veces como que se iba o algo. Pero eso explica, o sea, por qué a veces puede, o sea, ser lo suficientemente sólida para patear una pelota y a veces es lo suficientemente como, está lo suficientemente ausente como para tratar de tomar una mano o empujar a alguien y atravesarla, ¿no? O sea, atravesar a esa persona. Eh, pero luego es como, o sea, tengo que, Dani se va a meter en problemas, no tengo que salvarlo, voy por mi bicicleta. Y es como, ok, ya explicaste por qué puedes agarrar una bicicleta. Ok, o sea, eso está bien, ¿no? O sea, no atraviesas la bicicleta, ya sé por qué. A veces pasa, a veces no. Pero si está vacía la casa y ya no ves a tus padres y ya no escuchas a tus hermanos y ya no están tus cosas y la cocina está vacía, o sea, ¿por qué esperas que esté tu bicicleta en el garage? O sea, pues ya no debería estar, ¿no? Porque ya ahorita, o sea, al principio de la historia del libro, sí hubiera estado y sí estaba, pero ahorita ya no tiene sentido, o sea, porque ya como que ya viste la realidad, la realidad de 5 años después, la realidad de estás muerta. Entonces, ¿por qué esperas que la bicicleta esté ahí? O sea, en parte tal vez hubiera funcionado mejor si hubiera dicho, tengo que ir a salvarlo. Y de repente llega a donde está Dani, ¿no? Y Dani se fue en bicicleta, pero ella simplemente llegó y es como, ok, tal vez me preguntaría cómo llegó tan rápido y todo, pero, o sea, creo que hubiera estado mejor a decir como de, y entonces la bicicleta, o sea, sí se fue en bicicleta, o sea, pero ¿por qué? O sea, ya no está, sí está, están algunas cosas, o sea, como que es inconsistente con la información que me acabas de dar. Entonces, en fin, y hay hay unos personajes, no protagonistas, hay unos personajes, por ejemplo, que, me agradaron un poco y por un tiempo fue como, ok, a ver qué hace Stein con estos personajes conforme avanza la historia, a ver cómo terminan. Y Danny tiene estos amigos que son más grandes que él, pero son un poco problemáticos, o sea, o son problemáticos, porque o sea, les gusta como meterse en problemas, les gusta, molestar, o sea, gente, y esa es su forma como en la que se divierten. Y
o sea, eventualmente salen corriendo con Dani, o sea, de una heladería y se supone que se acaban de robar unos helados. Eh, sí, igual, ¿no? O sea, digo, Hannah se supone que iba a entrar y al final se distrae y lo sigue y ya no entra, etc. Igual, ¿no? O sea, momentos en donde donde pudo darse cuenta de que era una fantasma, pero siempre hay como algo que la distrae, es como de, pues todavía no vamos a revelar esto. Pero de nuevo, toda esta cuestión, o sea, de contar la historia así como de estos otros personajes, no sé, no me agrada. Ah, pero, eh, o sea, me agrada porque es como, bueno, es un poco como tener a los personajes bullies que a veces tiene. eh, pero coincidentemente, o sea, son amigos de uno de los personajes. Entonces, es un poco agradable, o sea, porque, ok, o sea, podrías tener eso, ¿no? O sea, como resulta que pues, o sea, sí molestan a personas y todo, y se llevan un poco pesado con Dani, pero no significa que sean necesariamente que estén tratando de agredir a Dani, ¿no? O sea, como que igual es un poco como, bueno, o sea, lo obligan como vamos a romper este buzón porque, o sea, pues tiene forma de cisne y le encanta como este sujeto que nos cae mal y todo, entonces vamos a romperlo y Dani no quiere, y es como... Ok, lo están un poco, o sea, obligando a hacer algo que no quiere, pero al mismo tiempo es como, es que así es como se llevan ellos, ¿no? O sea, eso es lo que hace, y no significa que esté bien o que deberían seguir haciéndolo, pero es un poco como, bueno, o sea, si la forma en la que pasamos el rato es robando helados, esperamos que o sea, si dejamos que te juntes con nosotros, esperamos que tú también robes helado eventualmente, ¿no? O sea, y no es como que esto estuviera construido de esta forma, ¿no? Pero, o sea, simplemente lo ves y ya, o sea, se robó el helado. Pero pero en este caso, o sea, como que en parte me hubiera agradado tal vez un poco más que fuera, no que lo obligaran, o sea, como tan insistentemente, sino que tal vez le dijeran como, bueno, o sea, pues si no, o sea, pues si no quieres divertirte, o sea, lárgate, ¿no? O sea, pues, haz otra cosa que a ti te divierta, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer esto. Y que Dani, por sentir, o sea, como esta necesidad evolutiva de pertenencia, dijera como, bueno, o sea, pues no lo quiero hacer, pero pues si quiero formar parte de su grupo y quiero ser su amigo y que sean mis amigos, pues entonces tengo que, pues hacer lo que me dicen, ¿no? Porque además también Dani es como una personalidad débil dentro de esta relación, o sea, en lugar de que él los jale como a cosas que él quiera hacer, o sea, pues vemos que son ellos los que lo jalan como a lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, este... pero no, o sea, la novela no le da realmente esa posibilidad de elección, o por lo menos no de esta forma, en donde podría mostrar a los personajes como, pues es que no son malos, no es como que lo quieran meter en problemas y después abandonarlo o algo así, o sea, simplemente que es como, bueno, o sea, pues es que si te quieres llevar pesado, pues así es como nos llevamos, ¿no? O sea, si quieres divertirte con nosotros, así es como nos divertimos. Eh, pero no les da, o sea, realmente esa profundidad ni esa, de nuevo, o sea, lo más que hay sigue siendo en, en La Noche del Muñeco Viviente, que creo que lo hizo un poco sin querer, pero en este hubiera sido tal vez un poco más esa oportunidad y no lo hace. No son no son terribles, sí hacen cosas muy vandálicas. Y con la intención también de lastimar, como de, o sea, este tipo, o sea, te lastimó el hombre y no sé qué, o sea, como cómo se le ocurre, ¿no? O sea, no hay derecho. Y vamos a vengarnos por eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, o sea, parece que realmente lo que quieren es como perjudicar a este señor y no es por defender a Dani, pero pudo haber hecho algo ahí como más interesante. Y de cualquier forma, o sea, no son terribles, ¿no? O sea, no son o sea, los bullies de sangre de monstruo, ni los de, ¿cómo se llama? Sonríe y muere. Más o menos de nuevo, o sea, tienen como esto, o sea, no son buenos, pero no los, ya con esto, o sea, no son terribles ya. Este, y está este elemento de la sombra. Y no me gustó. En parte, o sea, al principio creí que iba a ser también algo un poco más interesante. De hecho, creo que mis alternativas eh, sonaban mejor de lo que fue la revelación al final. O sea, por un lado, ok, me dio algo que no pude
pronosticar, ¿no? O sea, tuve como estas propuestas y resultaron falsas. Pero creo que lo que resultó ser tampoco no fue mejor. Eh, o sea, Hannah ve esta sombra de repente y eventualmente la ve muy cerca y con ojos rojos y todo. Y le dice cosas como de, aléjate de Dani o largo de aquí o vete, ¿no? Cosas por el estilo, o sea, entonces, y es como de tal vez es como Dani que no quiere que descubra que es un fantasma, entonces como que proyecta esta voz fantasmal que me dice que me aleje, ¿no? Y no es eso, ¿no? O sea, también como en este punto se estoy esperando como de no, es que él no es el fantasma. Pero creí tal vez esa voz y esa sombra que además es como sombra nada más, incluso cuando está cerca es una sombra, no tiene como esta tridimensionalidad, o sea, su cara está oscurecida completamente, o sea, entonces, ok, o sea, hay algo como interesante en la descripción, o sea, de esa sombra como una sombra tridimensional, pero al mismo tiempo, o sea, sin mayores detalles que una sombra, ¿no? Entonces, eh, o sea, creo que, o sea, yo pensaba que a lo mejor era como, tal vez es la muerte, o sea, que le di, o sea, como esta parca que le dice, o sea, no se ve como una calavera, no se ve como una Catrina, se ve como una sombra. Y le dice que se aleje de Dani porque no tiene nada que hacer con los vivos, ¿no? O sea, ya pasó su tiempo, ya está muerta y tiene que aceptar que está muerta. Un poco tal vez, o sea, ese también es un poco el viaje interno de la protagonista, o sea, su búsqueda por la verdad. Y eso, o sea, está interesante y es como, o sea, ¿podrás aguantar la verdad? O sea, no es que Dani sea un fantasma, ¿no? Es como la verdad que quieres o que estás buscando, pero no es la que vas a encontrar. Entonces, eh, también eso me agrada, o sea, es un poco como de los personajes que tienen un arco argumental interno, un poco, ¿no? O sea, no tanto, me habría gustado que fuera más como esta cuestión de la aceptación, de la muerte de su familia y de su propia muerte y de tal vez, o sea, era fantasma porque quería todavía aferrarse a la vida, ¿no? O sea, no quería aceptar que ya había muerto y quería fingir autoengañarse o vivía, o sea, transitaba en este mundo autoengañada. Y el punto como de la historia es aceptar su muerte, ¿no? O sea, como que eso me agrada y no es eso. No es tan sofisticado. Pero en fin, el caso es que pensaba que era como esta especie de parca y no lo es. La otra opción que tenía era tal vez es alguien de su familia, tal vez es su padre o su madre que le están diciendo como aléjate o no te involucres, etcétera, porque tratan como de jalarla a donde están ellos. Y Hannah no se deja, ¿no? O sea, sigue buscando y relacionándose con Dani y todo esto. Y no, o sea, y tiene esta pesadilla que me agrada, es como de, ok, o sea, esto es, o sea, no porque va a suceder, sino porque pues es para demeritar como la veracidad del primer sueño, en donde ve esta sombra y se arranca la cara, ¿no? O sea, o se le acerca lo suficiente o algo así y descubre que es Dani. Y es como, Dani es la sombra de ojos rojos que he visto este tiempo, ¿no? Que es una sospecha que tiene. Y es como de, no, no creo, o sea, se me hace que es, o sea, de cualquiera de estas otras dos opciones, ¿no? Y luego resulta que no, que sí es eso, o sea, es una especie como de demonio o de ser interdimensional en donde dice, cuando muera Dani, yo voy a poder ocupar su cuerpo, ¿no? Y es como una cosa que quiere tener vida. Pero como que su presencia sale un poco de la nada, o sea, es como de, ¿y este qué? O sea, es alguien que también se murió, es alguien que no acepta la muerte, es lo que pasaría tal vez, o sea, si Hannah se queda más tiempo, eso tal vez también habría estado interesante, o sea, si un alma o un fantasma, lo que sea, rechaza la muerte y se queda como en este plano terrenal, demasiado tiempo se convierte
en esta sombra, ¿no? Se convierte en un demonio. Igual, o sea, no hay como terminología religiosa específica aquí, está bien. Pero pero eso podría ser, ¿no? Y es como de no solo tengo que evitar esta cosa que lastime a Dani, o sea, yo misma puedo caer en eso, ¿no? Y eso es algo también que se pregunta, o sea, o que no que se pregunta, que le pasa al personaje. Dani le tiene miedo a Hannah cuando ve que es una fantasma. Y está curioso porque invierte los papeles. O sea, no lo subieron, pero igual está chido que lo metan de cualquier forma. Está chido porque, o sea, Hannah es como, o sea, le tengo miedo a mi amigo. Sí, sí, le tengo miedo. Y después recibe ese temor de Dani, ¿no? O sea, que implícitamente ya se planteó esas preguntas y las respondió positivamente, ¿no? O sea, y le dice, no me tengas miedo, por favor. Y es como algo horrible, o sea, porque, eh, o sea, sabe por qué le tiene miedo, o sea, cree que no es como suficiente razón, ¿no? O sea, es como de que aún así, o sea, como no piensa hacerte nada malo, pero su misma naturaleza, o sea, es inevitable que le cause este miedo, ¿no? O sea, porque le tiene miedo porque es una fantasma, ¿no? O sea, y no puede negar ya que es una fantasma. Entonces, como que entiende también, o sea, como... O sea, es entendible porque Dani le tiene miedo, pero es curioso, o sea, que tengas un personaje que se plantee como toda esta situación y que al final está del lado contrario. Eh, y no es que sea injustificado, ¿no? No era injustificado cuando ella sentía el miedo y no es injustificado, o sea, cuando Dani lo siente, ¿no? Entonces, este... Pero en fin, de vuelta a la sombra, pues simplemente es como una cosa que está ahí, o sea, y nunca se explica, no hay como una motivación de por qué aparece cuando ella aparece, o sea, se supone que regresa estos 5 años después, no ha estado durante estos 5 años, lo cual creo que habría estado más interesante. Han pasado 5 años y solo apenas se está dando cuenta que ha pasado tanto tiempo, ¿no? O sea, como que para ella es el mismo verano, ¿no? O sea, entonces es como esta especie de amnesia, negación que le permite, ¿no? O sea, como seguir en la Tierra. Pero no, se supone que sí estaba como muerta y regresa como fantasmita. No, al parecer eso es como lo que se sugiere fuertemente. Y es como, ¿y esta cosa? O sea, ya estaba desde antes, aparece apenas ahorita, hay otras así, o sea, que quieren, es la única que quiere. Entonces, no sé, o sea, como que siento que levanta muchas preguntas esta sombra. Y si hubiera podido conectar más fácilmente, o sea, si hubieras dicho como, bueno, ok, o sea, no hay Dios, ni infierno, ni demonios, ni nada, o sea, pero hay la muerte, ¿no? O sea, es una muerte personificada. O si fuera como los mismos padres, o sea, que están como de, bueno, es que nosotros sí ya aceptamos nuestra muerte, pero tú nunca lo hiciste o no lo has hecho y tienes que hacer y así, ¿no? Entonces, no sé, pero pero no es lo que pasa. Entonces eso se me hizo como un poco oportunidad desperdiciada y algo débil también la respuesta. Pero en fin, me agrada la inclusión de un personaje con una discapacidad también. Creo que no había pasado. En este caso, auditiva, pero me gustaría que hubiera como en el futuro otro personaje así. Y preferentemente si es protagónico. Un personaje sordo protagónico o ciego, lo que sea, pero estaría padre. Ah, en fin, creo que pues ahí está un poco todo. Me agrada, o sea, la resolución también. Me agrada que eso fue el giro, que no es como el giro hacia el final, hasta el final de la historia, sino eh, pues en el momento, o sea, como en el midpoint, ¿no? O sea, obtiene su respuesta, confirma si Dani es fantasma o no, pero a un precio muy alto, ¿no? O sea, tiene que pagar un precio muy alto que es, o sea, la verdad en alguna forma, o sea, como en el que la buscaba, pero se da cuenta de que es ella la fantasma, ¿no? Entonces, no es el giro último de la novela, pero me agrada la forma en la que termina, en donde se reencuentra con su familia, salva a Dani, hay un incendio, tiene que enfrentarse a eso de nuevo, o sea, está como, o sea, paralelo, ¿no? O sea, es que es como, está bien, tenía que haber un incendio, esperaba que hubiera un incendio, pero ahora puede salvar a alguien. También un poco eso, tal vez ligarlo como
tal vez esta culpa de no pude hacer nada, o desperté primero y no desperté a mi familia a tiempo para huir, o no los pude cargar, o yo qué sé, no sé, y es como, bueno, ahora puedes salvar a alguien. No me agrada la forma en la que lo salva. Si leí bien, o sea, está bien, ella atraviesa el fuego y todo, es como, ya estoy muerta, no puedo morir dos veces. Eh, pero parece que lo que hace es que empuja como a Dani a través de el edificio, de las llamas y del concreto, ¿no? O sea, entonces es como ella es fantasma, ella podría hacer eso, ¿no? No se ha establecido que pueda hacerlo, todo siempre es cruzando, abriendo puertas y todo, pero saldría un poco de la nada como, ok, estás metiendo una regla que es como general un poco de mitología de fantasmas, un poco, pero pero, o sea, no has establecido, o sea, que puede hacer eso, o que ha habido ocasiones donde ha hecho eso, o que se explican por qué hizo esto, ¿no? O sea, como tuve una pesadilla que me caía de un edificio y desperté en el sótano, ¿no? Y es como, porque ya había atravesado el, o sea, la superficie material, ¿no? Nada de eso, pero ok, ¿no? O sea, te lo compro porque ella es fantasma, pero Dani, o sea, si Dani no es fantasma, o sea, no sería como, ok, o sea, yo atravieso, pero pues tú no puedes, tú eres sólido, o sea, chocas contra otra cosa sólida, o sea, los polos de sus átomos se repelen, entonces nunca se tocan, pero da la sensación de solidez. Y de todos modos, o sea, pues, sí, pero bueno, y como que no hay suficiente build up, o sea, como para decir, bueno, o sea, en la realidad tampoco, o sea, hay un fantasma que regresa, lo que sea, pero es como, bueno, pero la diégesis no refuerza, o sea, como estas reglas salen de la nada y por eso tampoco no me agrada, ¿no? O sea, podría creerte lo que sea, que hay un dragón, que habla, que viaja en el tiempo, que, o sea, todo, ¿no? Pero tienes que fundamentar, o sea, como estas existencias. Em, como sea, al final lo salva él, o sea, como Hannah, mi amiga, ¿dónde está? No sé qué, es como, ok, o sea, ya no le tiene miedo, se resuelve esta cuestión. Y también, como todas las razones, por eso no le escribían, por eso no conocían a las mismas personas, todo eso. Por cierto, hay una aparición de Alan Miller, que no sé si es de un cuento, historia corta, lo que sea de R.L. Stein, pero era el escritor simbiótico mezcla de Alan Moore y Frank Miller. Entonces, tal vez este es el que conoció a Dani ahí en la escuela primaria. Pero, en fin. Me agrada porque al final ella se está alejando y todo se desvanece, es un poco, o sea, como, no es como de que y veo nubes y todo y me salen, o sea, no es eh, así de cristiano o de católico, eh, pero es como, ok, ¿no? O sea, ya se está alejando de este mundo y es nada más como, no sé si me recuerde, o sea, dice algo como de recuérdame, por favor, Dani. Y es algo como de no sé si me escucha, no sé si me recuerde, pero ojalá lo haga, ¿no? O sea, o espero que lo haga. Y es bonito, ¿no? O sea, es una buena conclusión porque finalmente, digo, así sucede con todas las personas que se alejan de nosotros y de las que nos alejamos. Entonces, no podemos garantizar ser recordados nunca. Eh, y, o sea, seremos inevitablemente olvidados. Pero es un poco, o sea, como la focalización de espero que esta persona me recuerde. Ojalá me recuerde, no lo sé, o sea, y es como, pues solamente puedo esperarlo, ¿no? O sea, pero no hay certeza. Y en eso concluye. Entonces, con todos los errores, una vez más me agrada Escalofríos. Y ahora este.